Muy bien, seguimos con nuestro curso de pediatría ambulatoria, avances en diagnóstico y tratamiento de las enfermedades prevalentes en pediatría. Y para terminar, como debe ser siempre con broche de oro, vamos a presentar a nuestro decano del Consejo Regional 2 del Colegio Médico del Perú, al doctor Marco Parimango Álvarez. Él nos va a hablar sobre talla baja en pediatría, de talla baja en niños. El doctor Marco Parimango Álvarez hizo sus estudios de pregrado en la Facultad de Medicina de la UNAP, luego hizo el posgrado por la Universidad Mayor de San Marcos, su Facultad de Medicina, en el Hospital Loaiza en endocrinología. Él es médico asistente del Departamento de Medicina, además es docente de la Facultad de Medicina de la UNAP, es magíster en gestión de servicios de salud y doctor en ciencias de salud pública. Muy bien, doctor, puede usted iniciar su disertación. Muchas gracias, doctor Sánchez Arenas. Para mí es un placer, un gusto poder hablar sobre un tema que muchas veces pasa por desapercibido, que es la talla baja en pediatría. Cuando me dijeron, Marcos, expon sobre talla baja, la verdad que sí me agradó el tema. Y bueno, pues comencé a analizar cuáles eran los problemas que encontramos en atención y consultorio referente a este tema. Entonces, en estos 30 minutos vamos a hablar sobre la talla baja, cuándo y cómo usar la hormona de crecimiento en aquel niño que no crece. Para ello, nosotros tenemos que tener un objetivo, y el objetivo de la presente exposición es lograr que el personal de salud reconozca los criterios para un diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno con hormona de crecimiento en aquel niño que no crece. ¿Cuál es nuestro contenido? Bueno, vamos a hablar por qué un tratamiento temprano, cómo lograr un diagnóstico oportuno, cuándo usar hormona de crecimiento y cómo usar la hormona de crecimiento. Entonces, hay ciertas indicaciones en pediatría que nos tienen que hacer pensar que ese niño va a utilizar hormona de crecimiento. Y son causas específicas. Tenemos, por ejemplo, el déficit de crecimiento, el síndrome de Turner, la insuficiencia renal crónica, el síndrome de Prader-Willi, una patología que lo vemos con mucha frecuencia, pequeño para la edad gestacional, mutación del gen SHOX y también el síndrome de Noonan, son las principales patologías que nos conllevan a que nosotros iniciemos un tratamiento con hormona de crecimiento. ¿Por qué un tratamiento oportuno? Es importante, ¿no? Es importante iniciar con tratamiento oportuno para un niño que no crece con hormona de crecimiento. Pues definitivamente sí. Por ejemplo, esta es la talla final adulta en niños con déficit de hormona de crecimiento que usaron hormona de crecimiento recombinante cuando fueron diagnosticados de forma temprana. Este es un estudio en donde se hace un seguimiento a 23 varones y 24 niñas, ¿no?, que presentaron déficit de esta hormona de crecimiento desde que nacieron. Y se le hizo un seguimiento y pues en este estudio se logra ver la importancia del diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, ya que estos niños ya de adultos llegaron a tener una talla adecuada usando hormona de crecimiento recombinante. Luego vemos la talla final adulta en niños pequeños para la edad gestacional. Entonces, miren, los niños pequeños muchas veces pasan desapercibidos, ¿no? Es un dato que es muy importante tenerlo en cuenta. Hay que recordar que los niños pequeños para edad gestacional, cuando nacen, ellos pueden tener una talla baja y tienen una indicación directa para usar hormona de crecimiento. En estos niños pequeños, ¿no?, se hizo un estudio, ¿no?,
usando esta hormona de crecimiento. Fue un estudio doble ciego, randomizado, en donde incluso se agruparon a estos niños en dos grupos, A y B. La única diferencia entre uno y otro grupo era la dosis de la hormona de crecimiento. E increíblemente, en ambos grupos, así sea una dosis pequeña, la hormona de crecimiento tuvo un beneficio, llegando a la conclusión que el uso de hormona de crecimiento en niños nacidos con pequeña edad gestacional finalmente normalizó su talla final adulta, incluso utilizando dosis más bajas. Entonces, hemos dicho que también los niños con síndrome de Turner también se pueden ver beneficiados con el tratamiento con hormona de crecimiento. Este es otro estudio multicéntrico en donde vemos que en aquellas niñas con diagnóstico de síndrome de Turner, ¿no?, que fueron diagnosticados incluso antes de los 4 años de edad, ustedes pueden ver acá en la gráfica cómo estas niñas, que recibieron hormona de crecimiento al ser diagnosticados a los 4 años de edad hasta su edad adulta, tuvieron una talla normal, versus aquellos en control que también tuvieron síndrome de Turner, pero que no recibieron hormona de crecimiento, llegaron a tener una talla muy baja. Entonces, pequeño para edad gestacional, síndrome de Turner, son dos de varias patologías en las cuales se tiene que indicar hormona de crecimiento. Hay que recordar que también se indica en aquellos casos, como bien lo mencioné al inicio, en pacientes que tienen un déficit idiopático de hormona de crecimiento, como también en aquellos pacientes que tienen una enfermedad renal, niños con enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cómo logramos un diagnóstico temprano? Cuando muchas veces van al consultorio, llegan a veces ya los padres con los niños con talla baja, ¿no?, por diferentes causas, y pues llegan generalmente a los 15, 16 años, y básicamente a esa edad pues ya es muy tarde para poder intentar hacer algo en beneficio del crecimiento del niño. Entonces, ¿cómo logramos un diagnóstico temprano? Midiendo la talla con técnicas e instrumentos adecuados, utilizando definiciones operativas sencillas, utilizando las curvas de crecimiento, ¿no?, una curva de crecimiento adecuada, evaluando el índice de masa corporal, el estado de nutrición de los niños, realizando una anamnesis dirigida, estimando y graficando la talla genética, evaluar rasgos dismórficos, proporciones corporales y desarrollo sexual. Importantísimo también evaluar la edad ósea. Luego, finalmente, integrar dichos criterios ausológicos, clínicos y radiológicos, y muchas veces también tenemos que solicitar análisis de laboratorio o de imágenes para buscar la causa por qué ese niño tiene déficit en el crecimiento. Entonces, midiendo la talla con técnicas e instrumentos adecuados, ¿no?, desde que nacen hasta los 2 años, ustedes ven cómo se evalúa la talla del niño, ¿no?, echado, una posición rígida, ¿no?, con la cabeza recta, medimos la longitud, y bueno, a medida que el niño ya pasa los 2 años, tenemos que ver una talla adecuada, ¿no?, pegando el talón siempre, pegado hacia el tallímetro, ¿no?, donde también se pega acá la zona de los glúteos y los brazos con la cabeza recta, para poder tomar una talla adecuada. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es medir la talla. Y no solamente de los niños, porque muchas veces para poder sacar una talla genética del niño, ¿no?, su probable talla futuro, tenemos que obligatoriamente contar con la talla de los padres. Y los padres muchas veces nos dicen, no, doctor, yo mido 1,70 m. La mamá, yo mido 1,60 m, doctor. Y sin embargo, cuando medimos la talla del padre y la madre, pues no tienen esa talla, ¿no? Entonces, no solamente es medir la talla de los niños, sino también la talla de los padres, porque en base a eso, como vamos a ver más adelante, nosotros calculamos la talla genética de ese niño. Tenemos que utilizar definiciones operativas sencillas. No buscar otra cosa, ¿no? Definitivamente, talla baja para su edad, generalmente se define como una determinada edad cuando el niño está por debajo de -2 desviaciones estándares o su equivalente a un menor del tercer percentil según edad y sexo en una población determinada. O hay una falla en su crecimiento, acá vamos a ver la tendencia decreciente de la curva de crecimiento en los últimos 6 meses,
disminución de la velocidad de crecimiento y también vemos tendencia decreciente del puntaje Z en unos 3 meses. Es decir, es importante ver el crecimiento de este niño, no solo en ese momento, sino también en el futuro, para ver lo que es la velocidad de crecimiento. Tenemos que utilizar las curvas de crecimiento adecuado. Utilizamos básicamente las curvas para medir la talla según la CDC o según la OMS. Acá tenemos, por ejemplo, un caso clínico. Tenemos un niño de 5 años de edad que mide 98 centímetros. ¿Tiene talla baja o no tiene talla baja? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es utilizar estas tablas, como les dije, ¿no? Las tablas de la CDC, que tiene para niños y niñas, o también las tablas de la OMS. La que más utilizan generalmente son las tablas de la CDC, ¿no? Que es fácilmente descargable en internet, ¿no? Entonces, vemos que por su edad, este niño debe estar, lo correcto es que su talla por el percentil debe estar por debajo del percentil, y si vemos que este niño, por la edad que tiene, 5 años, medimos su talla, aplicamos en esta hoja los 98 centímetros, pues vemos que está por debajo del percentil, del tercer percentil, y podríamos ir diciendo que este niño ya está empezando con una talla baja, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Talla baja. Acá tenemos, por ejemplo, una niña de 8 años de edad que mide 112 centímetros. La pregunta nuevamente, ¿tiene talla baja? Para poder hacerlo, nuevamente, esta es la tabla CDC para niñas y la tabla del OMS para niñas. Y también nuevamente está por debajo del tercer percentil, que es para su edad, el punto que tiene la niña acá, 8 años de edad. Acá en la parte de la X está el grupo, o está separado por edad. Acá está los 8 años, hacia arriba centímetros, acá corresponde los 112 centímetros, y el punto pues está por debajo del menor tercer percentil, y por ende el diagnóstico también de esta niña es talla baja. Entonces, tenemos que evaluar ciertas cosas. La curva de crecimiento, esta curva de crecimiento mínimo 6 meses, tenemos que evaluar la velocidad de crecimiento. Recuerden que no podemos evaluar velocidad de crecimiento en 1 mes, en 2 meses, mínimo en 6 meses. Luego tenemos que saber cuánto crece un niño en cuanto a velocidad de crecimiento por año. Y luego tenemos que también ver el puntaje Z en 3 meses. Entonces, tenemos que empezar a reconocer, ¿no?, cuál es la causa de por qué ese niño tiene una talla baja. A ver, les ponemos un caso cronológico con este mismo niño de 5 años de edad, varón. Estas son sus diferentes edades. A los 3, 4 y 5 años, 92, 95 y 98 centímetros de talla. Acá está el peso, 14, 16 y 20 kilos. Entonces, si vemos, el niño a los 3 años tiene una adecuada talla, pero a los 4 años la talla está decreciendo, y a los 5 años ya se encuentra por debajo del percentil 3. Entonces, primero tenemos que ir evaluando siempre el histórico, la tendencia. En este caso, nos vamos a encontrar un niño que tiene una talla baja cuando la tendencia es decreciente en esta curva de crecimiento. Y como mínimo, ya les dije, en un periodo de 6 meses entre una y otra toma. Y luego vemos la velocidad de crecimiento, que es lo que tenemos que tener en cuenta siempre. Si ustedes comparan, entre el año 3 de edad y el año 4, solamente creció de 92 a 95, 3 centímetros. Y de 4 a 5 años, creció de 95 a 98 centímetros, otro 3 centímetros. Es decir, el niño está teniendo una velocidad de crecimiento de 3 centímetros por año. Entonces, nosotros tenemos que conocer cuándo un niño tiene una velocidad de crecimiento en riesgo. Y cuando tiene el niño una velocidad de crecimiento en riesgo, esa velocidad de crecimiento en riesgo va a estar sujeta a la edad del niño. Si es menor de 4 años, ese niño debe de crecer más de 7 centímetros al año. Si crece menos de 7 centímetros al año, ya estamos hablando de una velocidad de crecimiento en riesgo para ese niño. Si tiene 4 años o hasta el inicio de su edad puberal, este niño debe crecer más de 5 centímetros al año, su velocidad de crecimiento. Si esa velocidad de crecimiento es menor
de 5 centímetros, pues ya es una velocidad de crecimiento en riesgo. Y durante la pubertad, el crecimiento con el estirón puberal debe ser más de 7 centímetros al año, va a entrar en una velocidad de crecimiento en riesgo cuando esta velocidad de crecimiento durante la pubertad va a ser menor de 7 centímetros al año. Entonces, este niño tiene una velocidad de crecimiento menor de 4 años que está por 3 centímetros al año y ya definitivamente tiene una velocidad de crecimiento en riesgo porque es menos de 7 centímetros por año. Entonces, esto es lo que tenemos que recordar. Velocidad de crecimiento, curva de crecimiento y teniendo en cuenta la velocidad de crecimiento, pues el riesgo que implica la talla baja cuando no llegan al tamaño esperado por año, ¿no? También tiene una disminución, miren, ve, disminución del puntaje Z año tras año, y esto también hemos dicho que cuando está por debajo de -3, pues una desviación estándar, un puntaje Z, perdón, nos lleva también a pensar que estamos ante una talla baja. Entonces, este es otro caso, miren, ve, este es un niño de 9 años que consulta por talla baja, ¿ok? Entonces, este es el caso, un niño de 9 años que consulta por talla baja, no tiene ninguna molestia. A los 7 años medía 110, a los 9 años 117 centímetros, ¿ok? Entonces, ¿cómo está su tendencia de la curva? Miren, es una curva decreciente, ese es el riesgo, esta es una curva decreciente, ¿no? Está por debajo de -3 desviaciones estándar, ¿no? Ahora, entonces si vemos acá, la tendencia es decreciente de la curva de crecimiento. ¿Cómo está la velocidad de crecimiento? Pues si vemos, entre 7 y 9 años solamente son 7 centímetros. 7 centímetros en 2 años, es decir, está creciendo 3.5 centímetros por año. Por lo tanto, tiene una velocidad de crecimiento en riesgo, ¿no? Porque por su edad que tiene debería crecer más de 5 centímetros por año. Por lo tanto, hablamos de disminución en la velocidad de crecimiento en este niño. Es importante evaluar el estado nutricional mediante el índice de masa corporal. Bueno, pues el índice de masa corporal, pues lo vemos, básicamente se calcula el IMC, que es peso entre talla al cuadrado, ¿no? Y acá es importante esto porque miren, ve, acá el niño está con sobrepeso, ¿no? Esta es la curvatura del IMC que también lo da la tabla del CDC o de la OMS, y los puntos de curva, tanto a los 7 y 9 años de edad, mantienen el niño en el rango de sobrepeso. Por encima de esta última curva, del percentil 90, ya hablamos de obesidad por toda esta zona. Pero estamos acá en este punto en donde el niño está en sobrepeso. Entonces, cuando tenemos un IMC alterado, si ustedes miran, ¿no? Generalmente en adultos, un IMC de 19 es un peso normal o un IMC normal. De 20 también es un IMC normal, pero en niños no. En niños tenemos que aplicar la tabla, ¿no?, de CDC para evaluar el IMC para la edad del niño. En este caso, este IMC de 19 y 20 ya lo ponen en un rango de sobrepeso. Entonces, tenemos que buscar cuál sería la causa probable de este sobrepeso. Podríamos estar ante un paciente con hipotiroidismo, ante un paciente con síndrome de Cushing, o de pronto en un paciente que tiene déficit de crecimiento, déficit de hormona de crecimiento, que me puede conllevar a este aumento de peso. Es importante la anamnesis debe ser dirigida, porque vamos a preguntar cosas directas, como por ejemplo la consanguinidad de los padres, verificar si fue pequeño para la edad gestacional al nacimiento. Esto es lo que no hacemos muchas veces, ¿no? Incluso es un dato que ni la misma madre lo recuerda, pero hay algunas madres que guardan los carnets de control de sus niños y ahí se puede evaluar desde que nacen y podemos verificar así, ojo, verificar si el niño fue un niño pequeño para la edad gestacional. Debemos evaluar comorbilidades que puedan afectar el crecimiento del niño y evaluar otras cosas, ¿no? El incremento de peso, si hay dolor de cabeza, si hay alteración visual, mareos, cansancio, aumento del sueño. Y por ende también tenemos que ver
cómo fue los antecedentes de los padres, ¿no? Cómo fue el crecimiento de los padres, cómo fue, a qué edad la mamá tuvo su menarquia, cómo fue el desarrollo puberal del padre. Y, ojo, importantísimo, y eso es lo que muchas veces no hacemos en el consultorio, tenemos que estimar la talla genética, porque en base a la talla genética vamos a poder saber si ese niño tiene una talla baja o no. Porque si el padre mide 1,60 m, la madre mide 1,50 m, pues muchas veces los hijos van a ser pequeños. Puede que sea un niño pequeño, pero que su talla genética está acorde a la talla de sus padres. Pero si es un papá que mide 1,80 m, una mamá que mide 1,70 m y el niño es pequeño, ahí cambia la figura. Entonces es importante estimar la talla genética. Entonces, lo que sigue justamente es estimar y graficar la talla genética. Entonces, en este mismo caso clínico tenemos, y por eso es importante medir al papá y también medir a la mamá, la talla de la madre medida, 1,59 m, la talla del padre, 1,72 m. ¿Cómo calculamos la talla genética? Simple, la talla genética viene a ser igual a la suma de la talla del padre más la talla de la madre dividido entre 2. Esa es la talla genética. Y si es varón, el niño se le suma 6,5 centímetros. O sea, a ese resultado se le suma 6,5 centímetros. Y si es mujer, se le resta 6,5 centímetros. Entonces, acá la talla, sumando 172 centímetros, talla del padre, más 159 centímetros, entre 2, más, como es un niño, sumamos 6,5 centímetros, el resultado me sale 172 centímetros. A ese 172 centímetros yo le voy a sumar y restar una desviación estándar de 5 centímetros. Es decir, 172 menos 5, 167. 172 más 5, 177. Quiere decir que yo voy a tener un rango de crecimiento que va en ese niño entre 167 a 177 centímetros. Y ese rango de crecimiento es su talla genética final y se grafica en esta zona. Talla mínima 167. Talla máxima 177. Y este es el rango de crecimiento durante toda la vida o durante las diferentes etapas de vida de ese niño. 167 a 177 centímetros. ¿Y por qué me sirve esto? Porque en base a esto yo voy a poder ver la curva, el rango de curva de crecimiento de ese niño. Entonces, si vemos, este niño está por encima del percentil 3, el 167, que es la talla mínima, y el niño mide 110 a los 7 años y 117 a los 9 años. A los 7 años graficamos el punto de los 110 centímetros, a los 9 años volvemos a graficar el punto y vemos por el rango de la talla genética final que ambas tallas están por debajo del último percentil. Por lo tanto, tenemos... Acá está el rango final, 167 a 177 centímetros. Por lo tanto, este niño a los 9 años de edad tiene una talla baja. Tiene una talla baja. Ese es el primer diagnóstico, talla baja, teniendo en cuenta su talla genética, la talla genética que le otorga el padre y la madre. Preguntamos, ¿llegará su talla genética final adulta esperada? No sabemos. ¿Cuál es la causa de esa talla baja? Tampoco lo sabemos. ¿Qué exámenes solicitaríamos? Eso lo vamos a ir viendo en este momento. Entonces, lo siguiente es evaluar siempre rasgos dismórficos, proporciones corporales y desarrollo sexual en los pacientes. Por ejemplo, tenemos acá, miren, este paciente con frítum largo, con clinodactilia, con hipertelorismo. Miren acá ustedes una oreja de implantación baja, polidactilia. Entonces, todas estas evidencias son malformaciones cranofaciales y en extremidades, nos pueden orientar hacia un diagnóstico, síndrome Noonan,
¿no? Síndrome de Turner, o en el caso de las niñas. Entonces, estas evaluaciones dimórficas nos van a hacer pensar que este niño probablemente tiene una talla baja por una causa genética, una alteración genética. Entonces, viendo cuál es la alteración genética, ¿no? Podemos ver si este niño puede ser acreedor de recibir hormona de crecimiento. Es importante ver las proporciones corporales, que estas proporciones corporales, ustedes miren cuando el niño nace, el tamaño de la cabeza pues prácticamente la tercera parte del cuerpo, pero a medida que vamos creciendo, ¿no? Las proporciones van cambiando. Hay que evaluar el desarrollo sexual en los niños, en este caso en las niñas utilizamos los criterios de Tanner, ¿no? En las niñas utilizamos los criterios de Tanner. Hay que recordar que la edad de inicio generalmente se da entre los 8 a 13 años de edad. Hay que tener en cuenta que muchas veces aparece el botón mamario y es un indicativo algunas veces de temor, de pubertad precoz, pero generalmente a veces, la mayoría de veces es algo fisiológico. Entonces, acá hay que ver que la velocidad de crecimiento también en las niñas, que van a llegar hasta estadio M3 de las mamas, ¿no? Y generalmente la menarquia ocurre a 2 años desde la aparición de la telarquia. En los niños evaluamos con el famoso orquidómetro, ¿no? Vemos acá, este orquidómetro nos va a ayudar a poder ver el incremento del volumen testicular, ¿ok? Y también nos va a permitir evaluar el desarrollo puberal en aquellos niños, ¿no? Es importante evaluar la edad ósea. O sea, es importantísimo. Este es un dato que no podemos darnos el lujo de no tener, ¿no? Ante una sospecha de una talla baja, tenemos que solicitar la edad ósea. ¿Cómo evaluamos edad ósea? Simple, una placa radiográfica de manos, muñeca, ¿no? Y extremo distal del cúbito y radio, del lado izquierdo. Una vez que tomamos esta placa, hacemos una comparación con una atlas, ¿no? Que es el atlas de Greenlich y Pyle. Entonces, vemos, comparamos y en base a ello sacamos la edad ósea del niño. Y eso es muy importante. Por ejemplo, acá tenemos una mano de un niño, ¿no? La mano izquierda de un niño, ¿no? Falanges, carpo, extremo distal del cúbito y radio. Y comparamos con las figuras del atlas de Greenlich y Pyle. Por ejemplo, esta es una mano de un niño de 5 años. ¿Se parece esta mano? Vemos que no, ¿no? Los huesos del carpo acá en esta radiografía están apareciendo un poquito más que en esta de 5 años. En esta de 6 años, igualito, ¿no? Vemos falanges, ¿no? Todavía no se asemeja mucho. Esta es de 8 años, miren, acá ya los huesos del carpo aparecen con más intensidad y vemos pues que no puede, si comparamos con esta figura, pues vemos que llegaremos a la conclusión de que no pertenece a una edad de 8 años, y si lo comparamos con un niño de 7 años, miren ustedes cómo hay casi una similitud entre la edad ósea de este paciente con la fotografía de Greenlich y Pyle de 7 años. ¿Cuál fue la edad ósea? ¿No? La edad ósea de este paciente fue 7 años, 3 meses, ¿no? Esa es la edad ósea que se calcula en este caso, en esta mano, en este ejemplo. Entonces, es importante evaluar la edad ósea. Se estima que la edad ósea fisiológica, según algunas bibliografías, puede ser hasta 2 años de diferencia. Ojo, hasta 2 años de diferencia con la edad cronológica. Es decir, si yo tengo un niño que tiene 7 años de edad, pues esta edad ósea podría llegar hasta los 9 años de edad siendo normal. Generalmente cuando ya pasa este tiempo, si tiene 7 años y su edad ósea es de 10 años, no, este niño tiene una edad ósea adelantada y podemos hablar de que este niño tiene probablemente una pubertad precoz. Y para el otro lado, y lo mismo, si tiene 8 años y su edad ósea es de un niño de 5 años, pues hablamos que el niño tiene una pubertad retardada, ¿no? Entonces, este método pues nos va a ayudar la edad ósea a poder
identificar ante qué tipo de paciente podamos estar. Es importantísimo solicitar edad ósea en este tipo de pacientes. Entonces, para poder llegar finalmente al diagnóstico, tenemos que integrar nuestros criterios ausológicos, nuestros criterios clínicos, evaluando nuestros rasgos dimórficos, nuestras proporciones corporales, el desarrollo sexual, y también solicitar la edad ósea. Todo esto nos va a conllevar a la evaluación del crecimiento e identificación de una causa probable de esta talla baja. Entonces, sigamos con el mismo ejemplo. En el examen físico no se encontró dimorfismo, se encuentra en cuanto a las proporciones proporcionalmente adecuado, y su desarrollo gonadal es G1, su edad ósea 7 años, 3 meses. O sea, no estamos ante una pubertad precoz, ¿no? 9 años de edad, ¿no? Está casi en el límite para hablar de una pubertad retardada. Entonces, el niño no está creciendo, tiene una talla baja. ¿Cuál es la causa probable? Vamos descartando las causas. Ya descartamos algunas. Pensar en hipotiroidismo, en síndrome de Cushing, en déficit de hormona de crecimiento, pequeño para la edad gestacional que no logró recuperar esta talla, ¿no? Talla baja secundaria. Tenemos que pensar en todas estas causas. Acá tenemos un algoritmo que lo elaboró un endocrinólogo pediatra que trabaja en el hospital Cayetano Heredia, el doctor Emilio Cabello. Entonces, nos decía el doctor que en este algoritmo, ante un paciente de talla baja, ¿no? Con una desviación estándar de -2 por debajo del tercer percentil, que tiene falla en el crecimiento, ¿no? O que tiene una talla no acorde para su talla o su edad gestacional, bueno, tenemos que evaluar lo que estamos hablando, ¿no? Si hay segmentos corporales proporcionados, sí o no. Si es no, tiene alterado las proporciones de los miembros superiores e inferiores, tenemos que ver que no sea una displasia esquelética o probablemente un raquitismo, ¿no? Pero si todo está proporcionado, tenemos que buscar lo otro, los rasgos dismórficos. Si es que hay rasgos dismórficos, tenemos que pensar en un síndrome de Turner, en un síndrome de Silver-Russell, un Prader-Willi, síndrome Noonan, ¿no? Si es que encontramos estos rasgos dimórficos, como por ejemplo la polidactilia, la oreja implantada de forma baja, entonces algunos rasgos dimórficos nos pueden conllevar a pensar en estos síndromes. Ahora, si al evaluar los rasgos dimórficos no encontramos ningún rasgo dimórfico, tenemos que evaluar la comorbilidad. Si hay comorbilidad, ¿no? Tenemos que hablar de una talla baja secundaria. ¿Secundaria qué? A una patología de fondo. ¿Como cuáles? Como el hipotiroidismo, el déficit de hormona de crecimiento, que puede ser incluso idiopática, probablemente un síndrome de Cushing iatrogénico, una acidosis tubular renal. Todo esto me puede conllevar a una talla baja de forma secundaria. Pero si no tiene comorbilidades, pues tenemos que pedir algunas pruebas, ¿no? Tenemos que recordar que si nació pequeño para la edad gestacional o no también. Entonces, si no tiene todo esto, tenemos que igual solicitar una prueba para ver la alteración del eje hormona de crecimiento, somatomedina C, o también llamado IGF-1, ¿no? Si hay una alteración en este eje, vamos a hablar de un déficit neto de hormona de crecimiento. Pero si no lo hay, pues tenemos que calcular la talla genética, lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Y acá podemos estar ante una talla baja familiar o una talla baja no familiar. Entonces, en estos casos, viendo este algoritmo, podríamos ver también en qué momento nosotros podríamos indicar o iniciar hormona de crecimiento. ¿Es importante solicitar análisis de laboratorio o imágenes pertinentes? Claro que sí. Entonces, siguiendo con el mismo caso, ¿no? Repitiendo, niño de 9 años, solamente los padres lo llevan por talla baja, no tiene molestias, se evidenció una velocidad de crecimiento de 3.5 centímetros por año, por su talla genética está por debajo del percentil, por debajo del tercer percentil, tiene un desarrollo gonadal en estadio 1, su talla genética es 172 centímetros, no hay dismorfias, proporcionado, con una edad ósea de 7 años, 3 meses. ¿Qué exámenes podríamos solicitar en este paciente?
Bueno, hormona de crecimiento basal, solamente basal, pero ahorita vamos a hablar algo más de esto. IGF-1, que es factor de crecimiento insulinoide tipo 1, o también llamado somatomedina C. ¿No? Y eso tiene que ver con la parte fisiológica. Hay que recordar, cuando la hormona de crecimiento se libera, esta hormona de crecimiento va a ir hacia el hígado para estimular a nivel hepático la liberación y formación de esta somatomedina C o IGF-1. IGF-3 basal, que es la proteína que tiene que ver con el IGF-1, pero idealmente test de estimulación de hormona de crecimiento. Esto es importante, el test de estimulación de hormona de crecimiento, que es una prueba funcional. Para buscar causas secundarias, TSH, T4 libre para ver hipotiroidismo, cortisol libre en orina de 24 horas para descartar un síndrome Cushing. Tenemos que ver el medio interno, un AGA y electrolitos, ver cariotipo y en su momento una resonancia magnética de hipófisis, ¿no? De la región supracelular, para evaluar si es que hay alguna patología que esté alterando a nivel de hipófisis la liberación o secreción de la hormona de crecimiento. ¿Ok? ¿Hay algunas controversias en el diagnóstico del déficit de hormona de crecimiento en niños? Sí. Lamentablemente hasta ahora no tenemos una prueba gold estándar que nos diga sí, esta es la mejor prueba. ¿Ok? Pero tendríamos que utilizar básicamente, de forma ideal, el test de estimulación de hormona de crecimiento. Generalmente medir hormona de crecimiento al azar no es útil, no nos ayuda mucho el pedir una hormona de crecimiento. Generalmente, ¿por qué? Por su secreción pulsátil que tiene. Entonces, no se toma adecuadamente estas pruebas por ello. Es por eso que idealmente realizamos un test de provocación para ver si se puede liberar funcionalmente, fisiológicamente ante un estímulo esta hormona de crecimiento. Hay que recordar que la hormona de crecimiento se libera en dos momentos importantes en el día. Mientras realizamos ejercicios, ¿ok? Mientras realizamos ejercicios, se libera hormona de crecimiento y también durante el sueño. Durante el sueño. Es más, en el sueño profundo en donde llega a su pico la liberación de la hormona de crecimiento. Es por eso que decimos a los padres, ¿quieres que tu niño crezca? ¿Cuántas horas duerme? Ya al consultorio con el niño pequeño, con el celular, que ahora el celular está de moda en todo el mundo, ¿no? Niños de 5 años, de 7 años, es más, está haciendo bulla, ya toma el celular para que el niño se calle. ¿A qué hora duerme el niño? 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, algunos jóvenes niños de 9, 10 años. ¿A qué hora se levanta? 5:30, 6 de la mañana. No durmió ni 6 horas ese niño. Entonces, ¿en qué momento la hormona de crecimiento va a llegar a su pico de liberación, ¿no? O en cuanto a cantidad de liberación también, si es que no tenemos la cantidad de horas de sueño adecuada. Entonces, hay que recordar que no existe un consenso sobre el punto de corte para la hormona de crecimiento, ¿no? Generalmente se recomienda 2 test de estimulación, pero con un solo test ya tenemos una alta sospecha y muchas veces es suficiente un solo test para diagnosticar que hay un déficit de hormona de crecimiento. Ahora, si estos niños tienen un síndrome de Turner, un síndrome Noonan, Prader-Willi, una falla renal crónica, un síndrome de Silver-Russell o es pequeño para la edad gestacional, ya no necesitamos hacerle el test de estimulación de hormona de crecimiento. ¿Ok? Y recuerden ustedes que siempre, ¿no? Todos los exámenes siempre deben individualizarse. Siempre es necesario, cuando no encontramos la causa, intentar llegar a la causa y muchas veces solicitamos una resonancia magnética para ver procesos expansivos, evaluar síndrome de vesícula turca vacía, evaluar de pronto una glándula pituitaria ectópica o una hipoplasia de la adenohipófisis, hipoplasia también del tallo hipoficiario que puede existir. Bueno, tallas genéticas, viendo siempre algunas medidas indirectas, ¿no? Como cuando decía que la talla es mayor a las 3 divisiones estándares, cuando hay desproporción corporal, cuando es pequeño para la edad gestacional o cuando es una estatura baja sindrómica. Entonces, determinación basal de hormona de crecimiento no es de mucha ayuda. ¿Qué sí nos puede ayudar? Determinar IGF-1, somatomedina C.
Eso, determinarlo sí nos puede ayudar, así como también determinar la determinación basal de la proteína 3, ¿no? De transporte de proteína 3 de la IGF-1. Hay diferentes test de estimulación, ¿no? Se utiliza clonidina o el test de estimulación de hipoglicemia, ¿no? Que generalmente es el que más se utiliza para ver si es que hay o no una liberación de hormona de crecimiento. Hay que recordar que la hormona de crecimiento es una hormona contrarreguladora y ante una hipoglicemia, esta hormona de crecimiento debería de liberarse. Si ante una hipoglicemia no se libera esta hormona de crecimiento en los niveles adecuados, pues vamos a hablar de que ese niño o niña tiene un déficit en la secreción de hormona de crecimiento. Lo que usualmente se utiliza es el test de clonidina con la medición del IGF-1 o somatomedina C. Pero en el caso de nuestro paciente, lo que se realizó fue, miren, TSH-T4 libre, valores normales. Prolactina, valor normal. Cortisol libre en orina de 24 horas, normal. O sea, ya descartamos un tumor hipoficiario probablemente por un prolactinoma, ya descartamos hipotiroidismo, descartamos un síndrome de Cushing, ya sea iatrogénico o endógeno. Pedimos IGF-1, somatomedina C, 40. IGF-1. Pedirlo IGF-1 directamente sí nos puede ayudar. Para su edad, 40 está por debajo del valor normal. Y miren, el IGF-3 normal, pero el IGF-1 ya nos está llamando la atención. ¿Qué se tuvo que hacer con este niño? El test de estimulación de hormona de crecimiento. Se le midió su hormona de crecimiento basal y luego a la hora y a los 90 minutos, miren, ve, acá a la hora, ya en estado de hipoglicemia, en donde debería dispararse la concentración de hormona de crecimiento, debería ser más de 10, miren ve cuánto sale, 7.2 nanogramos por mililitro, lo que nos confirma que estamos ante un niño con déficit de hormona de crecimiento. La resonancia magnética de hipófisis y de la región celar, con contraste con gadolinio, ¿no? Nos evidenció o nos confirmó que no había alteración a nivel central. Entonces, con todo esto, que ya estamos ante un niño con talla baja por déficit de hormona de crecimiento, ¿cuál es la causa probable? Como no encontramos una causa probable, se le diagnosticó como un niño con talla baja por déficit idiopático de hormona de crecimiento. Y este diagnóstico está dentro de los criterios para iniciar hormona de crecimiento. Entonces este niño es candidato a recibir hormona de crecimiento. ¿Cómo usamos la hormona de crecimiento? Bueno, hay que tener en cuenta que lo podemos usar, ¿no?, teniendo en cuenta el crecimiento, la edad, ¿no?, entre los 4 y 12 años de edad, ¿no?, en la etapa prepuberal sería el momento adecuado de poder usar esta hormona de crecimiento. Hay que recordar que el crecimiento en esta etapa puede ser de 90 centímetros y hasta su edad adulta hasta unos 30 centímetros. El uso es diario, ¿no?, inyecciones diarias que pueden durar varios meses, incluso años, ¿no?, 2 años, 3 años para llegar a una edad adecuada. Pero recuerden que hay ciertas condiciones en las cuales tenemos que basarnos y tener en cuenta para decir, ¿sabes qué? Hasta acá nomás, ¿no? Hasta acá nomás. Miren, ve, la edad promedio, por ejemplo, en este caso un déficit de hormona de crecimiento en Estados Unidos, ¿no? Cuando inician el tratamiento, acá, en el total, 10.4 más o menos 4 años de edad, ¿no? Casi desde los 6 años generalmente ya utilizan hormona de crecimiento. Por ahí va Alemania y Francia un poquito más, lo utiliza a partir de los 7, 8 años, ¿no? Pero eso es más o menos en el caso de déficit de hormona de crecimiento. Cuando son niños pequeños para la edad gestacional, en este rango lo utilizan de casi desde los casi 4 años de edad, ¿no?, hasta casi los 11 años de edad en Estados Unidos. Igual con el síndrome de Turner y con niños con déficit o alteración del gen SHOX. Entonces,
la edad promedio va por ahí, ¿no? En la etapa prepuberal, ¿no? En los niños que pueden tener 6, 7 años, se puede indicar ya hormona de crecimiento, dependiendo del diagnóstico. Ojo, no es que a todos los niños lo vamos a dar a una edad determinada, no, por eso el tratamiento es individualizado. Entonces, acá lo que tenemos que idealmente indicar hormona de crecimiento obtenida por ADN recombinante. ¿Cómo usamos esta hormona? Acá está, miren, ve, lo utilizamos cuando hay un déficit o hay un déficit idiopático de hormona de crecimiento, síndrome de Prader-Willis, síndrome Turner. Entonces, cuando hay una enfermedad renal crónica, alteración del gen SHOX, todas estas son las indicaciones para iniciar hormona de crecimiento. Lo podemos iniciar por microgramos de kilo peso día, ¿no? Como en Europa. En Estados Unidos también se utiliza por miligramo de kilo por semana, porque hay algunas que son de acción prolongada y otras por microgramos kilo peso día. Entonces acá tenemos las diferentes dosis para poder iniciar el uso de esta hormona de crecimiento. ¿En qué momento del día colocamos la hormona de crecimiento? Idealmente en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque la idea es imitar el ritmo fisiológico, el ritmo circadiano fisiológico de secreción de la hormona de crecimiento. Es por eso que generalmente lo indicamos de forma diaria en la noche. ¿Cuál es el objetivo final del tratamiento? Pues incrementar la velocidad de crecimiento, porque vamos a ver velocidad de crecimiento cada 3 meses durante varios años, durante mínimo un par de años o 3 años, y nuestro objetivo también es incrementar la talla final adulta, ¿no? Entonces, podemos iniciar, ¿no?, en niños que tienen este déficit de hormona de crecimiento. Por ejemplo, si pesa 25 kilos, lo podemos indicar por microgramo kilo peso día, que me saldría más o menos a 0.18 miligramos por kilo por semana, ¿no?, que implicaría 0.54 unidades kilo peso semana, o por metro cuadrado, que sería 5 miligramos por metro cuadrado a la semana. Entonces, esto está determinado, está dado, es fácil de calcular. Ahora la hormona de crecimiento viene siempre en lapicero, ¿no? Es fácil de administrar, ¿no? Inclusive hay algunos niños que ellos mismos ya a los 9, 10 años, ellos mismos se pinchan la hormona de crecimiento a la hora que está determinada, ¿ok? Hay que recordar que tenemos que tener al menos como mínimo un incremento mayor a 2 centímetros por año, como mínimo en un año de tratamiento, para tener en cuenta que estamos teniendo una respuesta adecuada, ¿no? Una respuesta adecuada ante el tratamiento con hormona de crecimiento. ¿En qué momento vamos a suspender la hormona de crecimiento? Cuando básicamente nuestra edad ósea llega a 14 años en mujeres o 16 años en varones. Es por eso que les digo, ¿no?, cuando llegan al consultorio, llegan niños de 14 años y que tienen una edad ósea de 16, 17 años. Entonces, en ellos ya no se puede iniciar hormona de crecimiento como tratamiento. Entonces, lo ideal es poder identificar oportunamente a estos niños para que puedan recibir el tratamiento adecuado y ayudarles con su talla final adulta. Seguridad de la hormona de crecimiento recombinante, pues definitivamente los diferentes consensos, ¿no?, de la Sociedad de Endocrinología Pediátrica, ¿no?, por ejemplo en el 2015 nos dicen que a 30 años de uso de hormona de crecimiento recombinante, ¿no?, continúa siendo segura en la dosis e indicaciones aprobadas. Es una hormona segura, ¿no? Es una hormona que con la dosis adecuada, en el paciente adecuado, pues sí va a ayudar en la talla final adulta del niño. Hay que tener en cuenta que si damos desproporcionadamente ello, podemos ocasionar gigantismo en niños, y si ya llega a la etapa adulta, pues especies de estigmas de acromegalia, entonces que podrían ir en merma de la salud de ese paciente. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, agradecemos al doctor Marco Parimango por su excelente exposición, muy didáctica. Y
Invito a los asistentes si desean hacer alguna pregunta. Tampoco hay en el chat. Muy bien, ¿hay alguna alternativa oral a la hormona de crecimiento? Bueno, hay alternativas orales que no estimulan directamente el crecimiento, porque no son hormonas de crecimiento como tal, pero que sí pueden, estos oligoelementos nos pueden ayudar a que fisiológicamente se pudiese estimular más esta hormona de crecimiento. Pero no es solamente esa alternativa oral, tiene que estar inmiscuido básicamente, aparte de ese medicamento oral, dos cosas muy importantes. El ejercicio, porque recuerden nuevamente, ¿dónde liberamos mayor cantidad de hormona de crecimiento? En el ejercicio. El ejercicio diario y el dormir. El dormir, dependiendo de la edad, hay niños que deberían dormir 9, 10 horas para poder llegar a una liberación adecuada de hormona de crecimiento. Y si a ello le sumamos este oligoelemento, que por ejemplo puede ser el sulfato de zinc, el zinc nos puede ayudar a que fisiológicamente se puede estimular mayor liberación de hormona de crecimiento. El zinc viene de 30 miligramos, de 50 miligramos, se puede dar en el desayuno, después de una comida, después del almuerzo. Hay que tener en cuenta que al inicio puede haber un pequeño, en algunos niños, no en todos, un leve dolor abdominal, pero que con el tiempo, con el transcurrir de los días, eso debería estar mejorando, ¿no? Y sería este triángulo importante para poder ver alternativas diferentes a la hormona de crecimiento, o cuando ya ese niño no tiene el criterio para indicarle hormona de crecimiento. Muy bien. Hace algunos años, antes que estudiara tu medicina, algunos pediatras, estamos hablando de Lima, usaban gonadotrofina coriónica para hacer crecer a los niños. ¿Qué es de eso? ¿Es cierto? Tendría una parte, en parte, una base entre comillas fisiológica, ¿no? Pero definitivamente no hay una evidencia científica que respalde eso y que te diga sí. Ante eso, sí, indicando esto, el niño va a crecer tantos centímetros. No la hay, doctor. Eso queda más bien como ya algo que no se usa mucho incluso ahora. Claro, antes se usaba para bajar los testículos que no estaban Claro. en su sitio. Muy bien. Felicitamos al doctor Marco Parimango por su excelente exposición y lo invitamos a la mesa de honor para que dé por concluido este curso que se ha hecho en conjunto con la Sociedad Peruana de Pediatría Filial Iquitos y el Consejo Regional 2 del Colegio Médico del Perú. Invitamos a nuestro tesorero, el doctor Pedro Rodríguez, a subir a la mesa, que deje ahí nomás su chela. Ok, gracias, doctor. Medio del Zoom. Agradecemos su presencia por estos 4 días del curso de pediatría, que es el avances en cuanto al
avances en el tratamiento, diagnóstico y ambulatorio en pediatría. Queremos, para culminar los días del tema, queremos dar las palabras al decano del Colegio Médico, para el doctor Marco Parimango, para clausurar el evento. Bien, buenas noches nuevamente con todos los participantes. A ver. A ver, ahora sí, está mejor. Buenas noches con todos. El día de hoy, sábado 31 de agosto, llegamos a la culminación de un evento académico más que estamos llevando a cabo como Consejo Regional 2 Iquitos, y en esta oportunidad en coordinación y participación de la Sociedad de Pediatría Filial Iquitos. Para nosotros es muy importante poder realizar este tipo de eventos que vayan en beneficio de mejora en la atención de los diferentes pacientes de la población loretana. Y para ello es importante que nuestros médicos de la orden puedan tener los conocimientos y saberes previos, fortalecerlos en beneficio de sus conocimientos y por ende en beneficio de la salud pública loretana. Estos cursos son muy importantes y esperamos que los colegas puedan seguir participando de estos eventos, porque le van a dar realce a cada actividad científica que uno pueda realizar como Consejo Regional 2 Iquitos. Quiero agradecer al doctor Sánchez Arenas, presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría Filial Iquitos, al doctor Pedro Rodríguez Chávez, tesorero de la Sociedad de Pediatría Filial Iquitos, con quienes hemos trabajado en estos días y previo a ello también para poder realizar este evento. Esperamos que lo que se ha vertido en estos 4 días sea de provecho para cada uno de los colegas y le puedan sacar el mayor crédito posible a todo ello. Les agradecemos por su presencia, por su tiempo y sobre todo por las ganas de querer siempre estar a la vanguardia de las actualizaciones, a la vanguardia de las mejores evidencias científicas que se puedan ir saliendo día a día, y por ende eso va a fortalecer mucho la capacidad de cada médico. Dicho todo ello, doy por concluido, doy por clausurado este presente evento académico. Muchas gracias con los presentes y también muchas gracias con aquellos colegas profesionales de la salud que nos están siguiendo vía Zoom o vía Facebook. Buenas noches.